Esto es Enterados, con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Bueno, de regreso con su programa Enterados, nos acompaña también de manera internacional el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Importante hablar con Juan porque hoy el país o el mundo amanece con mucho temor respecto a una nueva cepa del coronavirus. ¿Estarían los países preparados para cerrar nuevamente? Muy buenos días, Juan, o buenas tardes ya en Londres. Buenos días, Albanelli, Ramón, Wilkin. Qué placer de poder compartir con ustedes a través de esta vía. Bueno, pues el mundo está viendo esta semana una nueva variante de preocupación del coronavirus, que es la variante Omicron. Ha sido descubierta en algunos países de África, Botsuana, Suráfrica, y tiene la particularidad de que tiene varias mutaciones en la espiga. Entonces, eso puede hacer que evada la inmunidad, o sea, que las personas que previamente han tenido el COVID-19 no tengan inmunidad contra esta nueva variante o que las personas vacunadas no tengan inmunidad. Debemos decir que por el momento hay muy poca información. Los científicos del área están investigando para ver qué tanta gravedad puede representar, tanto para el contagio como para el agravamiento de las personas contagiadas. En el aspecto económico, esta nueva variante viene con un mundo que apenas se está recuperando económicamente del cierre que tuvo el año pasado y un mundo que tiene una alta deuda fiscal. O sea que la respuesta de los países ante esta nueva variante, pues definitivamente será mucho más tímida que lo visto en ocasiones anteriores, porque encuentra a los países muy debilitados en materia económica para poder desplegar, digamos, amplios programas de ayuda social y poder trancar la población en esquemas de confinamiento como vimos en el 2020. Pero ¿estaría la República Dominicana preparada para eso, Juan, cuando todavía la economía está como en su fase incipiente de apertura? Quedan empleos por recuperar, el gobierno agotó las reservas que tenía en el pago de fase 1, fase 2, en Patí. ¿Tú crees que podría el país cerrar y el gobierno asumir esos subsidios nuevamente? Todo depende de qué tan grave sea la situación. Yo diría que la primera línea de defensa que tiene el país es arreciar la campaña de vacunación. Es una campaña de vacunación que no solamente sea poner disponibles las vacunas en ciertos lugares, sino hacer jornadas visita casa por casa. Lo segundo sería exigir pruebas de PCR en los aeropuertos. República Dominicana fue uno de los pocos países del mundo que no tenía ningún tipo de exigencia a la hora de entrar. Solamente 6 países en el mundo tenían este esquema, con lo cual nos hacíamos vulnerables a todas las variantes que había. Eso yo diría que sería la primera línea de defensa. En el caso de que esto implique una gravedad a nivel internacional para la salud pública, pues ya tendríamos que volver a pensar en algunas restricciones a la interacción social, quizás volver a los toques de queda, y en caso de que se termine afectando la economía, el gobierno tiene suficientes recursos, porque el gobierno emitió bonos soberanos por 6.300 millones de dólares entre septiembre de 2020 y enero de 2021, que no ha utilizado en su gran mayoría. Entonces recursos tiene para volver a implementar algunos programas en caso de que haya que volver a restringir la libertad de las personas y eso afecte a la economía. A mí me gustaría, ya entrando en otro aspecto que enlaza con el tema de la pandemia, dame tu opinión respecto a que si definitivamente es el momento de explotar esos recursos agrícolas, recursos naturales que nosotros tenemos y convertir esos renglones
en pilares de la economía dominicana, viendo el precio que han alcanzado las materias primas, los rubros agrícolas. No es momento ya de tecnificar y explotar científicamente el campo dominicano. Absolutamente, estoy muy de acuerdo con usted por varias razones. Lo primero es que desde aproximadamente 2009 las materias primas han tenido precios elevados. Eso ha beneficiado a muchas economías, sobre todo de Sudamérica. Y República Dominicana no ha tenido ese beneficio porque no hemos hecho las grandes inversiones que necesita el campo dominicano. Pero además debo decir que con el COVID-19 se hizo evidente la necesidad de los países de trabajar en su autosuficiencia. Como las cadenas de valor fueron seriamente afectadas, muchos países no pudieron exportar materias primas, no pudieron exportar productos agrícolas. Los países que dependían mucho de las importaciones se vieron afectados. Y eso termina repercutiendo en el bienestar de las personas porque podemos estar sin televisión, podemos estar sin una ropa, pero sin comida no podemos estar. Entonces, por eso es tan importante que los países inviertan en sus recursos naturales y en el caso de República Dominicana, como usted bien señala, yo creo que la mayor inversión debe ser en tecnificar la producción agrícola, en el uso de las tecnologías para aumentar la productividad y en un agresivo programa de inversión en infraestructura pública para el área agrícola. Yo identifico un problema en el área agrícola, escúchame, en sentido general, yo creo que un problema de mercado en la República Dominicana, como que las cosas no suben cuando deben subir o no bajan cuando deben bajar. Y me refiero a que nosotros tuvimos una crisis, por ejemplo, con el pollo. El gobierno se puso de acuerdo, le compró el exceso de producción a los productores y la población no se benefició en nada, ¿verdad? Porque el precio siguió caro. Luego tuvimos una situación con el cerdo, en ningún momento el precio del cerdo se depreció y la población siguió comiendo su cerdo caro. Hay un tema de oferta y demanda como que no se cumple, un principio de oferta y demanda que no se cumple en la República Dominicana. ¿A qué se debe eso? Yo diría más bien que fue mal manejado el asunto y voy a explicar. ¿Qué pasó con la peste porcina africana? Las personas tomaron miedo de consumir cerdo. Cuando las personas toman miedo de consumir cerdo, baja la demanda. Y eso hace que el precio o se mantenga o baje. Pero las personas, a pesar de no bajó eso, aquí. no quieren. Sí, exactamente. Por eso digo, se mantenga o baje. Porque a pesar de eso, las personas no quieren consumir cerdo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no bajó el precio del cerdo? Porque también hubo que sacrificar muchos cerdos. O sea que baja también la demanda, pero baja la oferta. ¿Qué hacen las personas? Sustituyen el consumo de cerdo por algo más cercano, que en el caso dominicano es el pollo. Cuando sustituyen por el pollo, aumenta mucho la demanda de pollo. Y ese aumento en la demanda tiende a disparar los precios. El gobierno fue lento en la respuesta. ¿Por qué? Desde el momento en el que había entrado la peste porcina africana, cualquier economista podía prever que el precio del pollo iba a subir. Debió desde ese mismo momento trabajarse con los productores de pollo para aumentar la producción, una producción que tarda entre 40 y 45 días. Y con eso el aumento de la demanda iba a estar compensado por un aumento de la oferta. Pero el gobierno entró en negativa. El gobierno dijo, no pasa nada, es una neumonía, está controlado, porque todo es narrativa, todo es hacer aparentar de que las cosas van bien. Entonces, obviamente, cuando se da el incremento de la demanda, se dispara el precio del pollo y la familia dominicana termina sufriendo por esa falta de acción a tiempo del gobierno. Así es. ¿Tiene algún impacto la intermediación? Sí, claro. Sí. Impacta en el precio también. Absolutamente. Un componente importante de los precios agrícolas y pecuarios en nuestro país es un componente de intermediación, que incluye muchas otras cosas, hasta préstamos escondidos a través de los intermediarios. Digo, por ejemplo, los transportistas muchas veces son los que financian la producción agrícola. Entonces, sí que algo que tenemos que trabajar es reducir los costos de intermediación para que las familias dominicanas puedan disponer de productos de primera necesidad a mejor precio. Pero yo creo que definitivamente nosotros, cuando tuvimos la sobreproducción de pollo en el 2020, debimos percibir una pequeñita rebaja. El gobierno le compró el excedente y los productores se quedaron ahí. Pero bien, vamos al tema.
Yo creo que el gobierno, más que eso, lo que hizo fue importar mucho pollo del exterior, pero aún así no bajan los precios, porque también tengo que decir, y gracias por conectar, Ramón, con ese punto, cuando los mercados tienen tantos intermediarios, ante cualquier disturbio se realiza, digamos, un manejo especulativo que termina afectando los precios. Entonces eso es otro elemento que influye en que, como dice Wilkin, muchas veces los conceptos de oferta y demanda no se traduzcan tanto en el precio, porque con tantos intermediarios alguien se queda pescando en río revuelto. Vamos a hablar del tema que nos trae Juan Ariel. El error del gobierno al hablar sobre ahorro. ¿Por qué es un error del gobierno decir que se ha ahorrado tal proporción de dinero en lo que va de ejecución presupuestaria? Bueno, varias cosas. Lo primero es que cuando se está manejando una situación de crisis económica, como tuvimos en el 2020 y 2021, la teoría económica no receta en ningún caso, bajo ningún concepto, hablar de ahorro. Son momentos en que las economías, los gobiernos gastan más, porque tienen que compensar por la caída que se está dando en otras áreas de la economía, como por ejemplo el consumo privado. Y eso está claro desde el principio del siglo XX, en teoría económica. Quizás algunos economistas más conservadores dirían, el gobierno no debe sobrereaccionar, tampoco debe gastar tanto. Bueno, es un porcentaje de los economistas que opinan así, no muy alto, pero hay esa opinión. Pero hablar de ahorro, yo creo que ningún economista en un momento de crisis económica se le ocurre. Es lo primero. Y de hecho, cuando se intentó, como en el 1929, terminamos teniendo la gran recesión mundial. Entonces, lo segundo es que cuando el gobierno habla del ahorro, no hay tal ahorro, lo que hay es una subejecución del capital. El gobierno en campaña y en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader dijo que había 130.000 millones de pesos que ellos iban a ahorrar por reducción del dispendio, por reducción de la corrupción. Cuando uno ve los números, eso no se ha dado. El gasto corriente ha aumentado, el gasto en remuneraciones, el gasto en contratación de servicios, el gasto en transferencias al sector eléctrico por baja eficiencia. Todo ese gasto ha aumentado, contrario a lo que ellos decían en el programa de gobierno. Que sí ha disminuido significativamente la inversión de capital. El gobierno se había planteado en el presupuesto cerca de 133.000 millones de pesos de inversión de capital, es decir, reparación de viviendas, de calles, de puertos, construcción de nuevas infraestructuras, equipamiento de la infraestructura. Pero de esos 133.000 millones aproximadamente, apenas a finales de octubre se había ejecutado poco más de 50.000 millones de pesos. Es decir, 4 de cada 10 pesos que ellos se propusieron gastar en inversión fue lo que pudieron lograr. Entonces, eso no es ahorro, eso es que no supieron gastar el dinero presupuestado para inversión, que además de todo debo decir que se habían endeudado a inicios de año para hacerlo. O sea que, por cierto, en República Dominicana estamos pagando millones de dólares por un dinero que se tomó prestado y que no se ha utilizado. Eso no es hablar de ahorro. Y cuando se hace, se quiere buscar un provecho político de lo que sería una mala ejecución presupuestaria. La crisis financiera del 2008 puso de manifiesto el error de la austeridad, de entrar en austeridad cuando hay una crisis, y por eso Europa salió de la crisis, e incluso hay países de Europa que no han salido. Pero en el caso de República Dominicana, por ejemplo, que tenemos una moneda tan débil y que fluctúa mucho y con un aumento de la inflación fruto de todo lo que está sucediendo, ¿no es un poquito arriesgado inyectar mucho capital en lo que sea, en inversión, en asistencia? ¿No podría disparar la tasa a niveles preocupantes que generen desconfianza? No, para nada. Debo decir, en ocasiones anteriores, cuando el gobierno, y no es República Dominicana, en cualquier parte del mundo, cuando el gobierno ha sido irresponsable fiscalmente, los agentes económicos pierden confianza, el gobierno, digamos, ya no resulta confiable para seguirle prestando, y eso termina frenando los flujos de capitales hacia esos países y eso dispara el tipo de cambio. En este caso en particular, al contrario,
los agentes internacionales saben que todos los países tienen que tener una política fiscal, como le llamamos los economistas, contractiva, o sea, ser agresivos fiscalmente para mantener a flote la economía. Entonces, por eso nos generaría desconfianza. Y además, el gobierno se endeudó en moneda extranjera para hacerlo. Cuando nosotros vemos que el tipo de cambio ha bajado en República Dominicana y que se han aumentado las reservas internacionales, es básicamente porque el gobierno tomó más de 7.000 millones de dólares en deuda externa. Entonces, con eso había más que suficiente protección para un tipo de cambio que de por sí yo no vería ningún riesgo en la actualidad de que se dispare, porque mi crítica es que el gobierno ha estado diciendo cosas incorrectas y haciendo cosas ineficientes, pero ni yo ni ningún agente económico puede percibir irresponsabilidad en el gobierno que lleve a que uno le pierda confianza en el manejo económico. Pero el gobierno se endeudó en esa proporción en un momento en que sus ingresos cayeron bruscamente, fruto del cierre de la economía. No, de hecho debo decir que cuando uno ve las estadísticas fiscales, el gobierno ha tenido un superávit operativo, o sea que el aumento de los ingresos, los ingresos han más que sido suficientes, han dado abasto para el gasto. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno adelantó recursos. Pero los ingresos a partir de la reapertura. Sí, claro, no. A partir de la reapertura, me refiero a que hubo un impacto, en principio, un shock fuerte, y el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento. O sea, no todo el endeudamiento en el que se ha incurrido se podía evitar. Yo creo que hay un endeudamiento que es justificado. No, pero ojo, yo no estoy criticando el endeudamiento per se. Yo lo que estoy diciendo es nos hemos endeudado excesivamente. Por ejemplo, en el año 2020, el gobierno cerró con un superávit de caja, o digamos con unos fondos disponibles en cerca de 70.000 millones de pesos. Eso quiere decir que esos 70.000 millones de pesos nos endeudamos innecesariamente en el 2020. ¿Por qué? Porque se emitieron demasiados bonos en septiembre de 2020, como un error de programación del gobierno. Pero aún así el gobierno vuelve y emite bonos soberanos en enero de 2021, dinero que no ha utilizado. Entonces, ese exceso, ese superávit de caja que arrastramos desde el 2020, más los bonos soberanos de 2021 que no se han utilizado, es mi crítica a que el gobierno se ha endeudado. Estamos pagando alto componente de pago de intereses para un gasto, sobre todo en infraestructura, que no se ha realizado. A ver si yo lo entiendo en arroz y habichuela. Se cogió un dinero que no se está utilizando, que no está generando ningún beneficio, y se está pagando un interés por ese dinero tomado. Absolutamente, cerca de 100 millones de dólares. Pero Juan, hay también un componente importante que lo han dicho muchos funcionarios, incluso el mismo presidente Abinader. Hay temas de compras y contrataciones, con la ley de compras y contrataciones, ahora con todo este tema de la lucha contra la corrupción, que ha impedido, vamos a decirlo así de alguna manera, que el gobierno pueda embarcarse en inversiones de capital como tú estás señalando. Y por eso hay una reestructuración de la ley de compras pendiente de aprobación. Quizá eso también frenó el tema de que muchos funcionarios no quisieron licitar por el temor de hacerlo mal y caer entonces en problemas que pudieran generar críticas al gobierno con el uso de los fondos del Estado para obras. Quizá eso ha generado esa paralización. Lo propio que con la ley de alianza público-privada, el reglamento apenas acaba de iniciar y por eso también no se han podido ejecutar ni un solo proyecto con alianza público-privada. ¿No sería que hay como un temor por parte de los funcionarios, del mismo presidente Abinader, de que no se tire el dinero para arriba y luego no haya un resultado como el que se quiere esperar? Es que la ley de compras, la 340-06, precisamente lo que establece son los procedimientos para evitar que el dinero se tire para arriba, por así decirlo. Establece una serie de procesos que se deben realizar para que se seleccione la mejor oferta. Entonces la solución no es flexibilizar la ley de compra, porque al contrario, flexibilizarla lo que hace es que elimina los controles para evitar, digamos, actos de corrupción o
o una mala selección de postulantes. Yo creo que la dificultad ha estado en que se llegó al gobierno, se reemplazó a todo el personal que tenía años que se había estado formando, que ya tenía la experiencia de cómo hacer estos procesos, y obviamente la ley 340 no es sencilla, hay que saber hacer los procesos de compras y contrataciones, entonces personal nuevo no sabe hacerlo. El error está en que el Ministerio de Hacienda debió saber eso, debió preverlo y evitar esta toma excesiva de deuda si sabía que sus colegas de otros ministerios no iban a saber cómo gastar el dinero. Bueno, es un tema bastante muy complejo, porque eso entra en contradicción con las demandas de la militancia del PRM de que no están siendo nombrados. Bueno, aunque el Ministerio de Hacienda es muy técnico, y eso hay que reconocerlo, es muy técnico, ahí noto como una pequeña contradicción cuando tú señalas que fueron despedidos de forma masiva y entonces tú tienes una militancia del partido del gobierno que reclama. Es que son muchos, Ramón, son muchos. Exacto, es que son demasiados. Mire, y hay que saber que lamentablemente en República Dominicana muchas personas dependen de un empleo público. Y es un reto que tenemos como país de que el sector privado cree esos empleos y la presión política se canalice no tanto a través de conseguir un empleo en el gobierno, sino a través de conseguir obras para su comunidad, por ejemplo. Ahora, Juan, tú sabes que ahora tú hablando de que son muchos y que hace falta, mucha gente depende del empleo público. Yo estaba en un diplomado ahí en el Banco Central con el profesor Fran Fuentes, y se hacía uno la pregunta en medio de la discusión: ¿no será el Estado Dominicano muy grande para lo que somos? Dependiendo. Haría falta eficientizar el Estado con el propósito de que sea una estructura que nos dé servicio a todos, pero que no sea tan grande como casi 700,000 empleados. Bueno, yo quisiera responder eso de una forma. Es como cuando dicen, fulano está flaco o está gordo. Bueno, depende de con quién lo estemos comparando. Ustedes saben, yo quizás sea flaquísimo en un grupo de sumo, pero quizás sea bastante gordo en un grupo de atletas. Entonces, depende de cómo evaluemos si el gobierno dominicano es muy grande. Si lo vemos gasto público como porcentaje del PIB, la verdad es que no. Nosotros estamos incluso por debajo del promedio regional de América Latina. Si nosotros lo vemos como era República Dominicana hace 20 años, pues sí. La verdad es que el Estado, sobre todo el gasto corriente, ha crecido mucho. Cuando Balaguer, por darles una referencia, a inicios de los 90, el gasto de capital era 50% y el gasto corriente era 50%. Ahora mismo es 86% gasto corriente y 14% gasto de capital. Entonces yo sí creo que el gobierno ha crecido mucho en comparación con versiones anteriores que tuvimos. Ahora, yo sobre todo diría, el gobierno, más que es muy grande, es muy pequeño, está haciendo las cosas correctas y yo creo que hay mucho espacio para mejorar. Que el gobierno debe crecer haciendo más inversión en infraestructura, creo que sí. Que el gobierno debe tener menos empleados, creo que sí. Entonces yo creo que hay áreas que tenemos que crecer y hay otras áreas que tenemos que achicar. Y comparto con Albanelli el hecho de que tenemos que repensar un Estado que no tenga tantos empleados. Ha sido, en parte, una respuesta a las presiones políticas que hoy está viendo el PRM. Es un proceso, es una transición y por eso el pacto fiscal era tan importante. Y hay que promover la inversión privada. Claro. Yo entiendo que hacia ahí debe ir el país. Absolutamente. El Estado debe ser un facilitador de la actividad privada. El Estado debe ser un garante de los derechos básicos de las personas, pero tampoco al punto de desplazar al sector privado en su rol primigenio de generación de riquezas y generación de empleo. Pero nosotros tenemos un problema como país. Perdona, Wilkin. Es un dilema para un partido político en un país. Bueno, es que tú no puedes, Ramón. Ramón, a ver, es que el país no puede depender. Déjame terminar la idea. Pero es un dilema. Es un dilema porque la esencia de un partido político es llegar al poder y retenerlo.
Y en un país con una cultura clientelar, de clientelismo, de populismo, yo no estoy cuestionando lo correcto, sino viendo el impacto que puede tener sobre un partido político, ir en contra de lo que ha funcionado en materia de resultado electoral. Sí, eso es verdad. Y les digo, es todavía más complicado porque el presidente Luis Abinader dijo que no iba a despedir a un solo PLDista que estuviera haciendo su trabajo, cosa que obviamente no fue cierta y no lo han hecho. También porque hay muchas áreas del Estado donde no es poner al compañero o compañera, no. Es poner a la persona que mejor pueda hacer ese trabajo. Porque si no lo hace bien, todos los compañeros y compañeras lo van a sufrir. Como en el caso que estoy diciendo de que no han podido ejecutar inversión pública por despidos masivos de personas, o como el despido masivo de los técnicos de temas sanitarios y fitosanitarios produjo que entrara en el país la peste porcina africana. Entonces, digamos que el gobierno tiene que encontrar el equilibrio entre honrar sus promesas, mantener al Estado corriendo y hacer lo correcto y satisfacer las demandas de su electorado. Sí, lo que pasa es que en la República Dominicana se hace una política aspiracional. Ramón aspira a senador, a diputado, a alcalde, a regidor o hasta presidente. Y yo aspiro a tener un empleo en el gobierno. Pero como yo no estoy calificado para ejercer una función técnica, a mí hay que ponerme como quiera porque yo fui el que busqué los votos y yo fui el que hice que ese partido llegue al poder. Entonces, tenemos un ingeniero de la NASA ejecutando una función, pero yo fui el que gané. Entonces, ese ingeniero de la NASA hay que quitarlo. Pero yo a lo mejor no sé nada de la NASA. Así es. Es bastante complejo el político de la pero el país Dominicana. debe enrumbarse hacia eso. Por eso hablábamos al inicio del tema pero, de la pero confianza. ¿cuándo vamos a llegar hasta ahí? ¿Cuándo vamos a llegar hasta ahí? Tenemos que comenzar. Porque a lo mejor ese ingeniero de la NASA que está dirigiendo esa función no genera la suficiente confianza o tiene un vínculo político importante que pueda poner en riesgo las ejecutorias de una institución. Por ponerte un ejemplo. ¿Tú entiendes? O sea, es complejo el problema en la República Dominicana, la partidarización de las ejecutorias del gobierno está muy arraigada. Sí, ahora, en la medida en que la mayor parte de las personas ya tengan un empleo en el sector privado, pues conseguir un empleo en el sector público ya no es tan aspiracional. Ya será aspiracional conseguir una obra para su comunidad, ya será aspiracional que el gobierno haga algún tipo de iniciativa en el país. Entonces se va debilitando la dinámica clientelar que hay en República Dominicana. Ahora, hay que decir, es un proceso largo, es un proceso complejo, pero que sin lugar a dudas en el país tenemos que emprenderlo para romper esta dinámica que, por cierto, muy denigrante para la persona. Claro. Tener que hacer trabajo político para mendigar un empleo. Juan, pero hay muchas personas muy bien posicionadas económicamente que quieren entrar al gobierno. No es abusivo. Las facilidades. No, exacto. A eso yo iba. No es incluso injusto que se paguen salarios tan altos en la nómina pública a personas que no tienen la mitad de la cualificación de otras personas que hacen el mismo trabajo en el sector privado. Sí, absolutamente. Primero debo decir que una persona aspire a entrar en el sector público no es malo, porque el empleo en el sector público no puede ser visto como un regalo, tiene que ser visto como un servicio al país. Y yo conozco muchas personas que de hecho pudieran ganar más en el sector privado y simplemente tienen una vocación de servicio público. Entonces, el problema no es eso. Ahora, como usted bien dice, Ramón, que una persona sin las cualificaciones necesarias, sin las competencias necesarias para desarrollar un rol, esté en esa posición. Y peor aún, que gane más dinero del que ganaría en el sector privado, eso sí yo creo que es incorrecto. Bueno, el Estado tiene que pagar bien, porque entonces se va a llevar lo peor, ¿eh? No, pero por eso Ramón decía, paga más que el sector privado. De que tiene que pagar bien, lo tiene que pagar. O sea, eso es cierto. Y sobre todo si queremos atraer talento al sector público. Ahora, el tema está en cuando ganan mucho más que lo que paga esa misma posición en el sector privado.
Pero eso no pasa, Juan. Que no. Bueno, pasa con la parte económica quizá, pero a nivel del empleo en sentido general, los salarios no son más altos que en el sector. Hay algunas entidades en las descentralizadas que se sorprenderían. Bueno, sí, eso es cierto. En el Pero en sistema sentido general el financiero. gobierno es centralizado, tú lo sabes. Sí, no, claro. Coincido con Albanelli de que no es la mayoría, sino quizás algunos casos muy puntuales. Pero tú sabes cómo es que se hace política en la República Dominicana. Eso es, mira, tú estás en un partido. Entonces, al lado tuyo vive uno que es funcionario del partido contrario, ¿verdad? Entonces, yo aspiro al puesto de ese. Y yo aspiro a la jipeta de ese. Bueno, hubo un caso en Puerto Plata, yo no sé si tú recuerdas un caso en Puerto Plata que se pelearon por la jipeta. Sí, claro, por la se pelearon por la jipeta. Y es así, entonces el puesto de ese, porque ese pasaba por ahí en su jipeta y pasaba con y hacía esto, aquello. O sea, así es que se hace la política ya. Bueno, Rosa me está mandando a despedir. Muchísimas gracias, Juan, por conectarte a esta hora con este frito. A Ramón también, ambos desde Londres, por acompañarnos.